Estimados colegas, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a compartir la exposición sobre el neorrealismo. Me tocaba el tema de la unidad 4 y damos comienzo con el tema del neorrealismo. Para eso yo he dividido a este neorrealismo dentro de los parámetros establecidos que toca responder o hay que responder cuatro interrogantes. Yo he puesto las tres primeras porque la cuarta, que son las fortalezas y las debilidades, las utilizaré o las desarrollaré en modo de conclusiones. Primero, ¿cómo es concebido el Estado? Esa es la primera pregunta cual vamos a responder. Segundo, ¿qué elementos teóricos se establecen en la lectura? El tercero, ¿qué actores internacionales son analizados? Y recordemos que el cuarto son las fortalezas y debilidades de este texto o de estos textos que han sido analizados dentro de esta exposición. Ahora bien, iniciaré con los tres autores y sus libros que han sido tomados para el desarrollo de esta presentación. La primera es Kenneth Waltz, que en su libro La teoría de la política internacional hace mención sobre el tema del neorrealismo. Un paréntesis aquí a tomar en consideración es que Waltz es conocido o concebido como el padre del neorrealismo, o así lo describen muchos autores que han utilizado la teoría de Walsh dentro del sistema o para estudiar el sistema de relaciones internacionales y el Estado o la participación del Estado dentro del sistema de relaciones internacionales. El segundo es Nicholas Wilhot en su libro El Cunning de la razón, donde se habla sobre el realismo, racionalismo y decisión política en las teorías de relaciones internacionales después de Thomas Kuhn. Aquí hay que aclarar que Nicolás hace un análisis a las teorías de Thomas Kuhn. En eso se basa este texto de Nicolás. El tercer autor es David Polanski, en el cual desarrolla esta teoría en su libro Dibujando el Leviatán, con Kenneth y Hobbes, y la teoría neorrealista del Estado. Acordémonos aquí, Kenneth es el primer autor, es decir, el concebido como el padre del neorrealismo. Él hace una comparación del sistema estatal, la estructura y la participación o no dentro del sistema internacional del Estado. ¿Y qué busca el Estado? Por eso nos vamos a basar más que todo para entender o hacer una distinción entre los dos primeros autores, porque David Polanski hace más referencia a Hobbes, hace una dualidad, podríamos decirlo, entre Hobbes y Kant. Continuamos respondiendo la primera pregunta de cómo se concibe el Estado o cómo se concibe el Estado. Para estos tres autores, Waltz concibe al Estado como una unidad racional. Eh, Concibe el Estado como una unidad racional que actúa en función de sus intereses y su supervivencia en un sistema internacional anárquico, donde no hay una autoridad superior que los regule o que regule el comportamiento de los estados. Waltz se basa en un método sistémico que abstrae de las características internas de los estados y se concentra en las fuerzas y las tendencias más importantes que operan a nivel global. Para Nicholas Wilhor, aquí podemos mencionar que la visión de ciencia de la visión de la política es compatible con la teoría del realismo político, ya que considera al Estado como un actor racional y persigue sus intereses en un contexto de incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Pues
que Nicolás menciona que Thomas Kuhn concibe al Estado como un actor racional que se guía por un paradigma científico. Aquí se está estudiando ya al sistema internacional o a la política internacional científicamente, ya no solo dentro de un tema empírico, por decirlo así. Entonces define sus intereses y sus estrategias. El Estado, obviamente. Es así que se basa en un paradigma netamente científico. Es más, algunos teóricos mencionan que Thomas Kuhn es la premisa que estudia desde un aspecto científico al Estado y define sus intereses y sus estrategias. Es así que el Estado no es estático, es cambiante, ya que se adapta a las circunstancias históricas y a las evidencias empíricas. Will Holt, lo que les mencionaba, dentro de la lámina, hace también una distinción muy particular aquí, porque dice que al Estado no hay que analizarlo simplemente desde una concepción sistémica, a diferencia de lo que lo hacía Waltz. ¿Por qué? Porque un Estado se tiene que considerar también del Estado, se tiene que considerar su tema social, su tema económico, su tema cultural. Es decir, el Estado es cambiante, no es netamente sistémico. Y aquí también ingresa el tema de las relaciones internacionales, es decir, sus comportamientos o regularizaciones dentro de los organismos internacionales. Pasamos al tercer autor, que es David Polansky. Para David Polansky, este autor menciona sobre su texto llamado Dibujando el Leviatán, entre Kennedy Hobbes y la teoría neorrealista del Estado. Analiza en lo principal la teoría implícita del Estado neorrealista de Kenneth Waltz, pero con una referencia o influencia de Hobbes, es decir, una teoría hobbesiana más o menos, ya que menciona que el estado ideal de Waltz se parece al estado de Leviatán de Hobbes, misma que es absoluto, unitario, anárquico y político. Para Polanski, ve el Estado como el Estado hobbesiano o hobbesiano neorrealista, que es una entidad política que se basa en el pacto voluntario de sus miembros para garantizar su seguridad colectiva e individual. Es unitario, no fraccional, no imperial y funcional, indiferenciado de otros estados similares. Aquí hablamos nuevamente sobre el sistema anárquico del Estado, lo que nos mencionaba Kenneth Waltz al inicio. Ahora vamos a pasar a los elementos teóricos que establece la lectura. Y para analizar los elementos teóricos que establece la lectura, vamos a analizar desde la perspectiva de Waltz, Nicholas Wilholt y Polanski, que para efectos no vamos a hacer una relatoria de estos tres textos, sino una comparativa, que esa es mi intención y lo habrán notado en la primera lámina. Waltz realiza la distinción entre teorías reduccionistas y sistemáticas. Menciona que las teorías que explican la política internacional por medio de las características y las interacciones de las unidades nacionales o subnacionales sin considerar las causas sistémicas que operan al nivel internacional. Estas teorías son reduccionistas, y aquí ya vamos viendo ya que está utilizando una teoría reduccionista, porque reduce el sistema internacional
en sus partes. Es por ello que Wolff propone construir una teoría sistémica que explica la política internacional en términos de la estructura del sistema internacional, es decir, el modo en que las unidades se sitúan en relación mutua. Una teoría sistémica debe tener en cuenta las causas a nivel de la unidad y a nivel del sistema y cómo interactúan entre sí. Nicholas Wilhow. Aquí vemos que Nicholas estudia o plantea que Kuhn ofrece una visión científica para el estudio de las relaciones internacionales y las ciencias naturales, y estas son compatibles con la teoría realista clásica. Pero en este texto se analiza que después los teóricos usan la misma teoría para un segundo debate entre el realismo y el racionalismo. Aquí ya vemos ya dos teorías que se utilizan, que son las del realismo y el racionalismo. ¿Por qué racional? Esta es importante mencionar porque el tema del realismo ya lo hicimos. Entonces, ¿por qué es racional? Pues porque según Nicolás, Kuhn fue utilizado por varios teóricos de las relaciones internacionales para proporcionar un criterio de racionalidad para tomar decisiones políticas, al mostrar que la ciencia también tenía aspectos irracionales y políticos. Es decir, que no solo se basa en un sistema teórico y reduccionista como lo planteaba Waltz, hablando del Estado y de los actores internacionales. Para Polanski, pues Polanski hay que estudiarlo para poder entender los conceptos que se utilizan, los conceptos teóricos internacionales. Polanski lo hace desde una crítica al neorealismo, pues el autor revisa las críticas del neorealismo desde varias perspectivas, como el realismo clásico, el realismo neoclásico, el constructivismo, el liberalismo y la historia. El autor señala las limitaciones y los problemas del neorrealismo para explicar la diversidad y el cambio en la política mundial. Aquí cerramos con los elementos teóricos que establecen las lecturas y pasamos a los qué actores internacionales son analizados. Nuevamente, partimos de los tres autores. Aquí voy a ser conciso, pues para los actores que son analizados, podremos decir que para Waltz, los actores que son analizados son los estados y además el rol de los organismos internacionales considera que no son actores internacionales. Lo único que se estudia como Waltz, el actor internacional, es al Estado. Para Nicholas Wilhow, considera a los estados y a los organismos internacionales. Polanski, el texto no analiza específicamente ningún actor internacional, sino que se centra en la teoría neorrealista del Estado y sus supuestos implicaciones. Prácticamente. Finalmente, cerramos con las fortalezas y debilidades de lo planteado. Una fortaleza que yo he visto dentro de esta teoría neorrealista es la que menciona Waltz, que es que se ha mencionado anteriormente, que es la teoría sistémica para explicar la política internacional en términos de la estructura del sistema internacional. ¿Cierto? Aquí podemos ver también las debilidades. Las debilidades de esta teoría, yo a lo menos lo he tratado de desarrollar. Una de las debilidades es igualmente podemos entenderlo desde la teoría sistémica de Waltz, tomando una posición en que los estados son son las únicas unidades relevantes del sistema internacional. O bueno, eso nos menciona Waltz.
e ignora la participación y la complejidad de los actores internacionales como actores dentro del sistema internacional. Además, Walt se concentra en la teoría sistémica y aplica esta al sistema internacional, la cual se define por la distribución del poder entre las unidades y no considera otros factores que afectan a la política internacional como la cultura, la ideología, la historia, si nos queremos poner un poco más actuales, inclusive el medio ambiente. Otra debilidad podría ser que en la comparación entre Waltz y Hobbes menciona que sobre todo el estado ideal, pero este no se ajusta a la realidad histórica o empírica, ya que no existe un estado ideal en sí, porque cada vez un estado, hay teorías en las cuales menciona que un estado se le puede concebir como un ser vivo, ya que crece, nace, se reproduce y muere. Entonces es cambiante, eso es lo que quiero decir, cambia, se lo tiene que estudiar dentro de un contexto histórico, por decirlo así, o una etapa histórica, pero no es sistémico o no es perpetuo. Eso es lo que podríamos mencionar. Y otra debilidad son las limitaciones del neorrealismo. El neorrealismo presupone una teoría prescriptiva y normativa del Estado, que no se ajusta bien a las formas políticas históricas anteriores al Estado. Este Estado es un Estado moderno y al sistema estatal, del cual está estructurado el sistema moderno, que es un sistema democrático, entre otros. Tampoco explica el origen y la formación del Estado, ni tampoco, no podríamos decir que habla sobre un tema de la participación del Estado, si es que solo se le estudia desde una perspectiva sistémica del Estado. Eso, compañeros, compañeras, espero haber sido claro. Cualquier duda o comentario, por favor, déjenos saber aquí abajo en la parte de comentarios del link de YouTube. Un gusto y saludos cordiales.